Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Segunda parte del capítulo. No había dónde escapar en esa nave condenada. Animal, vivo o muerto, no le importaba a ella. Todo lo que podía hacer era esperar. Con el tiempo, quién sabe, tal vez habría otra oportunidad de escapar a algún lugar en algún planeta. Entonces la vio, primero a cierta distancia en el espacio y luego cada vez más cerca. Parecía una fruta de la muerte, suspendida allí, en el espacio, del tamaño de una luna. Pronto llenó la vista de la ventana y Omi ya no pudo ver arriba, alrededor ni debajo de ella. Se volvió el mundo y hacia él volaron. Por segunda ocasión, Omi sintió la desorientación de ajustarse a otro tipo de gravedad, la de esta enorme luna muerta. Estaba en la nada. Luego reconoció el fondo de su tazón y se hundió en él. Cuando vinieron de nuevo, ella estaba dormida. El tazón se sacudía mientras lo transportaban hacia lo que parecía un insecto grande y plano. La condujeron por corredores estériles, esta vez más allá del lugar donde había matado a los dos individuos en su búsqueda abortada de libertad. El lugar donde todo había sucedido estaba limpio, desocupado. Y luego atravesaron el lugar interior más grande que Omi había visto jamás. El techo parecía tan alto como el cielo, pero era un techo, podía ver eso. En la parte superior había más barras y una red de tubos de metal. En ese lugar vio más pájaros, insectos de metal y gente parecida a bodranos en cubiertas blancas. Cientos. El piso era liso como las copas de los viejos árboles muertos del pantano que habían sido barridos por los vientos. Una vez ella trepó a uno de esos árboles por curiosidad. Su superficie era tan seca y los vientos cerca de las copas tan mordientes que probablemente nunca haría eso de nuevo. Entraron en un túnel estrecho, oscuro, donde el piso se tornó poroso y una luz roja brillaba a través de perfectos agujeritos cuadrados. No había tierra, sino una especie de reja rígida que podía sostener el peso de todos. El sonido de los pies de quienes la escoltaban al golpear contra la dura superficie mientras caminaban. Se detuvieron ante un gran agujero en la pared con los garabatos 326333827 grabados sobre la entrada, y entonces estuvo segura de que iba a morir. Los símbolos parecían imágenes de su cuerpo en caso de que la desmembraran. ¿Era aquí donde se la iban a comer? Ella podía oler materia orgánica, fuerte y acre de una manera que le recordó su hogar. El insecto que iba debajo de ella se elevó, levantando de alguna manera el tazón lleno de agua. Las tiró a ella y su agua de pantano en el agujero, y entonces Omi se hundió por un túnel negro. Lanzó sus tentáculos hacia afuera, pero no logró asirse. Su cabeza rebotó de un lado a otro. Sus dientes afilados traquetearon. Plegó sus tentáculos y su tallo ocular y acercó su cabeza lo más posible hacia sí. ¡Plash! Se hundió en una sopa de agua, partes de metal, piezas que no eran metálicas, pero que estaban igual de muertas, excremento de la gente parecida a bodranos que dirigía la nave y otras materias orgánicas. A medida que pedazos y piezas saltaban y se presionaban contra su cuerpo, ella se permitió hundirse, todavía en una bola protectora, hasta que rebotó suavemente en el fondo. Esperó. Algunas de las cosas que flotaban a su alrededor eran duras, otras suaves, ninguna estaba viva. Olió cosas que podía comer y que eran mejores que el pescado oloroso alienígena. Lentamente estiró un tentáculo y tentaleó el suelo debajo de ella. Metal, y no todo liso. Se hizo nudo de nuevo y permaneció así por horas. Lo que aprendió en ese tiempo fue que este lugar estaba tenuemente iluminado con luces sucias en el techo. El agua era tibia y cada tanto caía basura en ella, dando a Omi algo nuevo para comer. No era su antiguo hogar, pero era lo más cercano a él que podía ver en medio del espacio. Con el tiempo, Omi comprendió mejor que estaba en un planeta muerto que nunca había estado vivo. Un planeta pequeño y hecho de materiales que nunca conocerían la vida. Pero las cosas que podía consumir eran tiradas en el falso pantano, y supuestamente por eso la habían capturado y tirado allí. Ella se hizo más fuerte y grande. Extrañaba su hogar y deseaba encontrar un tanque transparente sin tapa, junto a una ventana donde pudiera ver la vastedad del espacio.
Sin embargo, nunca olvidó que tenía un propósito, aunque no sabía cuál era. Omi sobrevivió en el falso pantano al memorizar la rutina de las paredes. 2 veces al día, las gruesas paredes de metal retumbarían una ocasión en silencio y luego volverían a retumbar y lentamente avanzaría una hacia la otra. La primera vez que esto sucedió, Omi no entró en pánico. Había pasado horas explorando el falso pantano, aprendiendo sus partes superficiales y profundas, su perímetro, buscando un escape. Había un gran tubo cerca de la parte inferior cuya apertura estaba protegida por una barrera invisible, hasta el momento en que se dejaba escapar el agua vieja durante el avance de las paredes. Sin embargo, había una gran hendidura en el fondo, donde algo imposiblemente duro había hecho una profunda mella en la pared izquierda. Cuando las paredes avanzaban, ella permanecía allí, protegida, hasta cuando las paredes habían presionado todos los escombros que ella no había consumido hasta que formaban una hoja gruesa. La hoja era expulsada a través de un largo hueco abajo. En ese fatídico día, 1 hora antes de que sucediera, Omi vio de nuevo el espacio exterior. Cuando estaba en el interior sin ventanas. Era imposible. Estaba en su lugar justo cuando la hoja de metales comprimidos y materiales muertos fue expulsada. En ese momento, todo pareció estallar dentro de su mente. De pronto, después de pasar tanto tiempo sola aquí, ya no lo estuvo. Y lo que la acompañaba era enorme y hermoso. Una vez más, cambió involuntariamente su carne al negro del espacio con las motas de las estrellas distantes. Y lo que estuviera con ella, le dijo a través de su piel que tenía una misión y la realizaría en este falso pantano. Le dijo a Omi que estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Cuando las paredes se apartaron una de la otra, ella quedó sola de nuevo. Las paredes estaban separándose, pero simultáneamente parecían cerrarse contra ella, porque de nuevo tuvo la visión de que todo se elevaba en llamas, y de nuevo quiso escapar de su prisión, pero antes tenía que cumplir una misión. Se tiró más basura en el falso pantano y pronto encontró un gran trozo de carne podrida. La consumió y se acomodó en el rincón mientras la basura fresca absorbía el agua. 5 minutos después, los 4 cayeron en su prisión. Los tentáculos de Omi se crisparon cuando reconoció inmediatamente algo en el macho más pequeño. Sí, era un macho, no solo por elección, sino por diseño físico. Sin embargo, había algo en él que era como ella, podía olerlo en él. Él también había dejado el hogar, como ella lo hizo mucho tiempo antes. Estaba eso, pero había algo más también si ella se relajaba y se concentraba por completo en él. Había algo brillante y eléctrico que ella sentía en cada parte de su propia carne. No comprendía sus idiomas y deseó que fuera lo contrario. Lo primero que le habría exigido era saber por qué él pudo someterse a eso, porque si aún no lo había hecho, ella sabía que con el tiempo lo haría. Tal como ella hizo cuando enfrentó y mató a esos 2 individuos con caparazón blanco cuando estaba tratando de escapar. Ella salió del agua, cambiando a su color gris sucio debajo de la iluminación lúgubre y rosada, pegando las ventosas de sus tentáculos a la pared para tener una mejor vista. Allí permaneció con sus tentáculos extendidos como una araña gigante en la pared. Uno de ellos era una hembra sin pelo y 3 eran machos más grandes, uno de ellos protegido con pelo. Omi estaría pendiente de la hembra a pesar de su falta de pelo. La hembra sería la más salvaje y astuta. Si alguno de ellos podría matar a Omi, sería esa. Omi cayó al agua con una suave salpicadura. Se encogió y se movió a hurtadillas alrededor de los pies de ellos. Cuando rozó la pierna del macho pequeño, escuchó que eso le hablaba de nuevo, y sus tentáculos se estremecieron con Thremiedes, su exigencia. Ella no quería, tenía mucha comida aquí abajo, carne, huesos, gruesos tallos verdes que había llegado a disfrutar de manera especial. Y todo lo que percibía de estos 4 que no podían verla era miedo. Omi no tenía razón para hacerle daño a alguno de ellos. Ella supo cuando lo hizo. Fue su decisión. A pesar de que se sintió como si lo hubiera decidido mientras era parte de algo más grande. Sí. Se dio vuelta suavemente debajo de la superficie. Luego se revolvió y estiró 4 tentáculos ante ella. Abrió la boca y no pudo resistirse a lanzar un rugido desde lo profundo de su cuerpo, el retumbar de su habla reverberando debajo del falso pantano y a lo largo de las paredes metálicas hasta el techo. Los individuos se estremecieron, hablaron entre sí, se congelaron y miraron alrededor. Ella sacó su tallo ocular a la superficie, porque necesitaba ver el rostro de aquel.
Luego enrolló un tentáculo alrededor suyo y lo jaló hacia abajo. Él gritó y pataleó, y luego empezó a ahogarse. En el hogar de ella, en ocasiones el cielo se arremolinaba, combatía contra sí y la luz se estrellaba en el agua. Si esto sucedía cerca de donde Omi estaba oculta, sentiría que todo su cuerpo se tensaba, poniéndose duro como una piedra, y sentiría también que la luz viajaba a través de ella. Tocarlo fue parecido. Todo en el cuerpo de ella estaba pendiente de todo en el de él. Ella se preguntó si todo en él estaba consciente de todo en ella. Se preguntó si esta criatura podría ser su pareja, no para procrear, sino para la aventura. El destino de él también fue dejar su hogar. Ella estaba segura de su misión, pero ahora también estaba insegura. ¿Y si él moría? Algo pasó junto a ella y estalló, rojo y caliente. Los demás estaban atacando. El dolor hizo explosión en uno de sus tentáculos y el agua a su alrededor se tiñó de azul con su sangre. Ella lo soltó y lo dejó salir a la superficie. Su tentáculo trasero colgaba inutilizado, con un enorme agujero en su centro. Lo acercó a su cuerpo y una segunda explosión, aún más poderosa de dolor, vibró a través de ella tan intensamente que por un momento perdió la conciencia. Pero la energía en ella, alrededor de ella, a través de ella, era más fuerte. Tenía una misión y era justo ahora. Volvió a jalarlo. Él peleó con ella, pero ella era más fuerte. Lo puso quieto, envolviendo sus otros 3 gruesos tentáculos alrededor de él. Luego escuchó un brillante zumbido que vibró a través de su cuerpo. Por tercera ocasión vio que este lugar, junto con la pequeña bestia en que había llegado, se elevaría en llamas. Pero ¿qué le estaba sucediendo a él ahora? Mientras luchaba, apretado contra los tentáculos, pateando y con burbujas de aire escapando de su boca, él empezó a descamarse. No, no se trataba del material protector que cubría su piel. Con sus ojos agudos, ella lo vio. Una sombra se desprendió de él, y la carne de esta sombra de aspecto pálido y delicado estaba desnuda. Se sacudió para apartarse de él. La cara de esta oscura versión tenía la boca y los ojos abiertos, como en shock. Luego la sombra se disolvió en el agua. La misión de Omi se había completado. Ella estaba tan preocupada con lo que había visto que casi se le olvida liberarlo. Casi. Cuando lo hizo, él nadó frenéticamente a la superficie. Las paredes retumbaron. Mientras volaba a su espacio en la pared, sabía que él estaría bien. Y cuando las paredes detuvieron su marcha habitual hacia adelante para presionar todo el metal y los desperdicios restantes y formar una hoja, ella no estaba sorprendida. Aunque uno de los machos más grandes escupió una bola de fuego más al falso pantano después de salir, ella no sintió miedo. Pronto los 4 se habían ido y Omi nunca volvió a ver al que era tan parecido a ella. Pero confiaba en que él seguiría adelante para realizar grandes cosas, porque ella había sido elegida para bautizarlo a través de una suerte de muerte. Para su pueblo, el agua era donde se daba la vida. El agua era el gran limpiador cuando llegaba el momento de ser limpiado. Y esto también era verdad para quienes no podían vivir en ella. El tentáculo herido de Omi se cayó y creció uno nuevo. Ella siguió viviendo en el falso pantano, nadando en él, comiendo su basura, ocultándose en su espacio seguro. Días, meses, ella no lo supo. No había un sol tenue con el que pudiera marcar el tiempo. No había otras personas de su tribu para que le dijeran la hora. Sin embargo, de vez en cuando, eso que ella podía sentir en su carne, y más allá le hablaba y le contaba sus historias del universo. Le contó de personas, lugares, guerras y lecciones profundas. Le enseñó a girar su cuerpo de maneras que no creía posibles hasta que lo hacía. En ese oscuro lugar aprendió a hacer que un gran trozo de metal retorcido y 2 piezas de aislamiento anegado se elevaran por el aire como grandes aves. O tal vez Omi solo estaba hablando y enseñándose a sí misma, y todo su conocimiento venía del interior de sus propias células. Cuando llegó el fuego que consumió cada parte de la gran bestia que la había tragado, Omi se sometió a su destino. Y su último pensamiento fue, ¿quién seré la próxima vez? Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.